Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Ya. Eh, a ver, lo primero, en cuanto al material, digamos, del curso, y lo que llevamos, y para el certamen también, yo se lo envié a un par de alumnos que me lo habían solicitado. Yo le entregué el material al profesor Lapostol. Entiendo que no ha sido subido todavía al Classroom, pero eso eh, quiero saber primero si ya cuentan con el material o no. Ya, yo voy a dejar clarizar la situación ahora en la mañana. Se lo entregué a algunos alumnos que me lo pidieron el fin de semana. De manera que ahora en la mañana va a quedar habilitado para todos. Voy a hablar con el profesor Lapostol de nuevo. No sé lo que pasa porque no se ha subido. Eh, y si no, lo voy a hacer yo. Sí, pero en definitiva es toda la jurisdicción. Es que parece que esa última parte no se los había entregado. Todo lo que dice relación con... ¿Ya está subido? Ya, pero es toda la jurisdicción. Estaba subida la primera parte. Por eso le estoy preguntando si está toda la jurisdicción que hemos avanzado en clase. Ya. Bueno, cualquier cosa, yo les voy a dejar, sí, debiera estar abajo de presupuestos procesales. Mi teléfono, es que eso es lo que me interesa que revisen. Yo lo voy a ver después de la clase. Ya, ahí les dejo mi teléfono para que por WhatsApp alguno de ustedes se comunique. Algo, digamos, en el fondo que representen a sus compañeros. Así que dentro de la mañana tiene que estar esto solucionado. Yo ya lo entregué el día jueves de la semana pasada o miércoles. No entiendo qué pasó. Sí, yo debiera subirlos en realidad, pero es que me había pedido el profesor Apostol que lo hiciéramos en procesal, que lo hiciéramos a través de ellos, y así lo hice. Pero el día queda solucionado, en la mañana. De hecho, le voy a enviar un WhatsApp inmediatamente.
Ya, la modalidad va a ser escrito. La facultad quiere una modalidad, digamos, de alternativa. No sé, lo voy a definir hoy día, digamos. Voy a conversarlo con Felipe Muñoz también. Vamos a ver ahí porque querían una parte alternativa, una parte de desarrollo, no sé. Va a ser. Así que vamos a ver. ¿Eh? Yo prefiero desarrollo. Así que dentro de la mañana eso debiera quedar solucionado. O sea, dentro del día. Ya. Es lo que sí quiero terminar bien. Quiero que me aclaren dónde estamos en la materia. Terminamos jurisdicción contenciosa. Sí, es que jurisdicción no contenciosa parece que también se las voy a incluir. Son como 2 o 3 hojas más. No es mucho más. Ya, vamos a ver esta parte entonces, la materia que para mí también es importante en el ejercicio de la jurisdicción. ¿Ya? Eh, Efectivamente, nosotros terminamos todo lo que dice relación con jurisdicción contenciosa, pero vamos a considerar algunas menciones también importantes. Acuérdense ustedes que por una parte decimos que la jurisdicción no admite clasificación, y es una sola, ¿cierto? Porque todos los jueces, todos los tribunales están dotados de ella, pero, pero obviamente que hay manifestaciones de la jurisdicción desde el punto de vista doctrinario. Se hace el estudio y la división entre la jurisdicción contenciosa, lo menos, y la jurisdicción no contenciosa, y las facultades económicas, disciplinarias eh, y conservadoras que están en el artículo 3 del Código Orgánico. De manera que ahí está la primera gran distinción o la primera gran división desde el punto de vista de todo el capítulo del estudio de la jurisdicción. Entonces, veamos a qué se refiere esto de la jurisdicción no contenciosa o voluntaria. En primer lugar, el Código Orgánico no define lo que se refiere a esta jurisdicción no contenciosa o voluntaria. Solamente el artículo 2, ¿cierto?, hace la primera gran referencia a, a los actos no contenciosos. Y parece que esa denominación es correcta, digamos, y englobaría esta jurisdicción no contenciosa o voluntaria, pero parece más certera la distinción entre actos judiciales no contenciosos. El artículo 2 del Código Orgánico señala o dice que también corresponde a los tribunales intervenir en todos aquellos actos no contenciosos en que una ley expresa requiere su intervención. De manera que junto con el artículo 2 del Código Orgánico, inmediatamente hay que ver dónde están tratados en particular estos actos judiciales no contenciosos. Así entonces, el artículo 817 del Código de Procedimiento Civil establece que son actos judiciales no contenciosos aquellos que según la ley requieren la intervención de un juez y en que no se promueve contienda alguna entre partes. Entonces, así tenemos ya más acotado una suerte de definición de lo que vamos a entender entonces por estos actos judiciales no contenciosos. Y para estar en presencia de los actos judiciales no contenciosos, debemos cumplir eh, de la forma o de la manera en que lo precisa ese artículo 817 del Código de Procedimiento Civil. Esta definición hay que saberla, son actos judiciales no contenciosos, aquellos que según la ley, entonces, requieren la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna entre partes. Obviamente que de inmediato salta varias definiciones, digamos, diferencias entre lo que entendemos por los actos contenciosos o la jurisdicción propiamente tal, y estos actos judiciales no contenciosos.
Eh, hay una gran discusión doctrinaria que no la vamos a hacer nosotros, parte de nuestro curso, que dice relación si efectivamente esta función de los tribunales es jurisdiccional en un sentido técnico o no, o se trata más bien de una actividad administrativa, porque aquí no hay resolución de contienda, de un conflicto, de manera que estaríamos en presencia de una finalidad diversa o distinta de aquella natural que tienen los tribunales, cuál es la de solucionar los litigios. La mayoría de la doctrina se inclina porque por señalar de que no se trataría de actos de jurisdicción. Y por eso mismo es que están tratados en otro libro, el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. Entonces, como que adecuadamente se ha regulado este tratamiento de una forma distinta a, a la jurisdicción propiamente tal, entendiéndose que esta actividad es de una índole distinta y que aquí claramente los jueces no ejercen jurisdicción en un sentido técnico o en un sentido acorde a las definiciones que nosotros hemos indicado. En primer lugar, hay una serie de características que lo hacen diverso, en distinto, porque aquí no existen partes y lo que hay, en definitiva, es un solicitante, un interesado o un peticionario. Entonces, de esta manera, no hay controversia, no hay controversia, no hay conflicto en el sentido del proceso que nosotros hemos estudiado. Y eventualmente, si apareciere, por ejemplo, un legítimo contradictor que haga oposición, en ese caso este asunto se puede transformar en contencioso y ahí se termina la gestión o el acto judicial no contencioso. Es decir, cada vez que exista un contradictor, piensen ustedes en la tramitación de una posesión efectiva testada, por ejemplo, que es un acto judicial no contencioso que se va a realizar ante los tribunales de justicia, ese acto exactamente podría pasar de no contencioso a contencioso. Podría ocurrir que un heredero se vea disminuido en lo que le corresponde, según su criterio, en los bienes del causante, o un legatario que no sea, en el respecto del cual no se haga efectivo su legado, etcétera. Puede haber discusión respecto de los derechos, de los porcentajes, de los bienes que ha dejado entonces un heredero a sus sucesores y también a sus eh, legatarios. De manera entonces que, a ver, me confirma el profesor Lapostol que el apunte está subido, ¿eh? No lo había revisado yo, así que sepan todos que el apunte ya está. Me parecía muy raro que no lo hubiera hecho. De haberlo hecho durante el fin de semana, no sé. Ya. Entonces, la primera gran distinción, como les digo, es que no estamos en presencia de las partes, sino que estamos en presencia de este solicitante interesado o peticionario. Y a raíz de lo mismo, entonces, no vamos a tener esta controversia, porque si hay controversia o alguien contraviene, hace oposición, que se puede hacer respecto a un acto judicial no contencioso, el negocio cambia inmediatamente y en ese caso tiene que tener la tramitación de un juicio, de un proceso y se va a transformar en una gestión contenciosa o en un juicio y ya deja de ser este acto no contencioso. En segundo lugar, no hay duda que desde el punto de vista de la intervención del tribunal, el tribunal va a intervenir respecto a los actos judiciales no contenciosos. Interviene de acuerdo a lo que le va a manifestar el solicitante, el interesado, el peticionario, ¿cierto? De suerte tal que hay una gran diferencia entre lo que ocurre
en la jurisdicción propiamente tal, donde el demandante debe presentar su demanda y el demandado debe oponer sus excepciones o defensa y también contestar la demanda, si lo estima el caso. Eso nos lleva a ver que ahí hay una pugna, hay intereses contrapuestos y obviamente que eso delimita la actuación del tribunal, porque sabemos que la sentencia tiene que ser fundada, tiene que ser motivada, tiene que ser congruente con lo que discuten las partes en el periodo de discusión. Obviamente que aquí en los actos judiciales no contenciosos la actuación del tribunal va a depender solo de aquello que le plantee o que le haga valer este interesado en su petición. Ahora bien, ¿qué finalidades existen para estar en presencia de un acto judicial no contencioso? La doctrina distingue o menciona una serie de finalidades para que podamos entender, digamos, la presencia de un acto no contencioso. A ver, lo que les estaba explicando Pía, ¿cierto? Antes de las finalidades de los actos judiciales no contenciosos, es la circunstancia de que existe una gran diferencia entre la jurisdicción propiamente tal y los actos judiciales no contenciosos. Estamos diciendo que en los actos judiciales no contenciosos no hay partes, ¿cierto? No hay demandante, no hay demandado, sino que solamente hay un solicitante, hay un peticionario, hay un interesado. ¿Por qué? Porque hay controversia. Y en el evento que la exista, si es que hay algún contradictor o un legítimo contradictor, como lo estima la ley, alguien que reclame respecto de ese acto judicial no contencioso, por ejemplo, alguien que haga oposición, oiga, a mí no se me ha considerado y yo soy legatario en esta sucesión, por ejemplo, y se está tramitando una posesión efectiva atestada. Eventualmente esa reclamación hace que el acto pase un acto contencioso y deja de ser no contencioso, por tanto, hasta ahí va a llegar la actuación de ese juez para conocer de ese acto judicial no contencioso. Entonces, obviamente que hay algunas diferencias, ¿cierto? Si estamos diciendo que acá no hay parte, sino que hay un interesado, hay un peticionario, hay un solicitante, bueno, no es lo mismo que las partes directas de un juicio donde hablamos de demandante y hablamos de mandado. Tampoco hay controversia. Y en tercer lugar, también hay una gran distinción en el sentido que la actuación del juez es, es completamente distinta a la que ocurre en un juicio, en una controversia, en un proceso. Porque en la controversia el juez va a tener que resolver lo que le plantee el demandante y lo que le plantee el demandado. El demandante en su demanda, el demandado en su contestación, en sus excepciones dilatorias, en sus excepciones perentorias que ponga en el juicio. Ahí le vamos a establecer el campo de referencia al juez, de manera entonces que ese juez va a actuar en base a lo que las partes le están planteando en su demanda, en su contestación, en su réplica o en su dúplica. Por eso que el juez al fallar tiene que hacerlo dentro de los límites que le han fijado las partes. Y así la sentencia tiene que ser congruente con lo que se le está reclamando, con lo que se le está planteando al tribunal, ¿cierto? ¿Y dónde nace la congruencia? En las peticiones de las partes, en la petición del demandante, en las peticiones del demandado. Entonces, obviamente que es muy distinto, porque en el acto judicial no contencioso no hay controversia y el juez va a tener que resolver con los antecedentes que solo le proporcione el solicitante. Veremos algunos casos de actos judiciales no contenciosos. Por ahora veamos cuáles son las finalidades que ha tenido el legislador entonces respecto de los distintos actos judiciales no contenciosos. Una primera finalidad: se establecen estos actos judiciales no contenciosos para proteger los derechos de algunos incapaces.
Por ejemplo, la declaración de la posesión efectiva de las herencias testadas. Recordemos que hay diferencias entre una posesión efectiva testada y una intestada. ¿Qué diferencia hay? ¿Ven diferencia entre la posesión efectiva testada e intestada? ¿O no se ve? No. Hay una gran distinción entre la posesión efectiva testada. Hay dos grandes diferencias, digamos. Pero la posesión efectiva testada, ¿qué es lo que implica? Eso está mejor, ¿cierto? La posesión efectiva testada implica la existencia de un testamento. Y el testamento entonces va a ser el acto que va a desarrollar el testador para que tenga efectos después de sus días, ¿cierto? Por el cual el testador dispone de sus bienes para que tengan efectos después de sus días. De manera que hoy día la posesión efectiva testada, o sea, no hoy día, la posesión efectiva testada requiere testamento. Y no todas se tramitan de la misma forma hoy día. La posesión efectiva testada se tramita ante los tribunales de justicia. Luego ese es un acto que van a conocer los jueces y es un acto judicial no contencioso. Y la intestada, ¿dónde se tramita? Ya, bien, se tramita en el registro civil, ¿cierto? Esa posesión efectiva intestada se tramita en el registro civil. Entonces, si se tramita en el registro civil, ¿tendrá alguna diferencia con la testada? Porque una se tramita ante los tribunales, otra se tramita ante funcionarios del registro civil. Luego, ¿qué naturaleza tendrá esa posesión efectiva intestada que se tramita en el registro civil? ¿Qué tipo de acto será? ¿Sí? Acto no contencioso, absoluto, está bien, va a ser un acto no contencioso, pero hay diferencia, ¿cierto?, entre la posesión efectiva testada e intestada. El registro civil eh, es una institución que corresponde a qué clase de poderes dentro de la división de los poderes del Estado. No, el registro civil no es una institución jurídica. Ya, por ahí sí, ¿cierto? Es una institución que corresponde dentro del poder ejecutivo. ¿Ah? El registro civil está dentro de las instituciones que ejercen o que ayudan a la administración del Estado. Por tanto, es un acto de administración efectivamente que lo hace el poder ejecutivo. A diferencia de lo que va a ocurrir con una posesión efectiva testada, que estamos diciendo que tenemos que ir a los tribunales. Por tanto, esa posesión efectiva testada va a ser tramitada por un órgano distinto. ¿Cuál es? Los tribunales de justicia. Entonces, obviamente que hay una gran diferencia, ¿cierto? Hay una gran diferencia. Porque ya de tramitación va a ser completamente distinto entre un acto de administración y un acto de naturaleza jurídica
sea jurisdiccional o no sea jurisdiccional, pero que van a conocer los tribunales de justicia. Entonces de ahí ya marcan una importante diferencia. Ahora bien, en cuanto a las finalidades, como les digo yo, la primera finalidad que se sostiene es la de la protección de los derechos de algunos incapaces. Eh, no sé lo que les había dicho. La primera, vamos con las finalidades. La primera, proteger los derechos de algunos incapaces, entonces. Por ejemplo, protección de derechos de incapaces. Protección de derechos de incapaces, ¿cierto? Hay que proteger la actuación y los derechos de incapaces. Por ejemplo, la ley establece un mecanismo para nombrar tutores o curadores, es decir, para nombrar a algunas personas que van a administrar o que van a representar a ciertos incapaces. ¿Cierto? Estos incapaces pueden ser absolutamente, pueden ser incapaces relativos, ustedes lo van a estudiar también dentro del derecho civil, si ya no lo han estudiado. Entonces dependerá si es nombramiento para un menor, si es nombramiento para una persona mayor de edad, etcétera. Entonces, obviamente que ese nombramiento alguien debe hacerlo. Y ese nombramiento está sujeto a las reglas de los actos judiciales no contenciosos. No, lo de la posesión efectiva era, digamos, estaba referido, se lo quise comentar también porque es un acto judicial no contencioso. Pero vamos a ver qué finalidad va a tener la posesión efectiva. Ahora les separo y les digo que la primera finalidad de los actos judiciales no contenciosos no es un ejemplo de lo mismo porque son distintas las finalidades. La primera finalidad es proteger los derechos de ciertos incapaces. ¿Cómo la ley en Chile protege los derechos de estos incapaces? Por ejemplo, a través del nombramiento de los tutores o curadores. La posesión efectiva todavía no, tiene otra finalidad que vamos a volver a señalarla más adelante. Solo estábamos haciendo referencia a ella en cuanto a acto judicial no contencioso. Entonces, obviamente que al efectuar este nombramiento de los tutores o de los curadores, la ley lo que está haciendo está protegiendo o está permitiendo que esos incapaces puedan actuar en la vida jurídica. Ya no personalmente ellos, sino que representados. Entonces, obviamente que ahí no hay juicio, no hay controversia, no hay contienda, pero hay una finalidad específica de permitir que esas personas actúen ante la vida, actúen ante el derecho, actúen frente a la sociedad. Y eso va a permitir que ciertas personas que a lo mejor en condiciones distintas no lo harían o no lo podrían hacer, en virtud de esta finalidad perseguida por la ley, van a poder actuar en la vida jurídica. En segundo lugar, otra finalidad de estos actos judiciales no contenciosos es declarar solemnemente ciertos derechos. Ahora sí, por ejemplo, declarar o reconocer la posesión efectiva prestada. ¿Qué es lo que hace la posesión efectiva en definitiva? ¿O qué es lo que es la posesión efectiva? ¿Qué permite ella? En virtud de la posesión efectiva, ¿qué es lo que logramos en definitiva ante la ley? ¿A nadie se le ocurre? Cualquier acto judicial no contencioso en principio podría transformarse en contencioso, ¿cierto? El nombramiento de un tutor o curador también, porque a lo mejor a la familia le interesa que sea una persona determinada,
resulta que aquí hay que ver los intereses generales de la sociedad, eventualmente puede haber oposición, pues, y la ley tiene que ver que si esa oposición la está haciendo un legítimo contradictor, un familiar, alguien que tenga interés en ello, y obviamente que ahí ese acto deja de ser no contencioso. Y deja de ser no contencioso porque existe oposición, y al existir oposición, digamos, ya no va a haber solo un interesado, un peticionario, sino que obviamente que van a haber dos posiciones contrapuestas en ese acto judicial no contencioso. Así que eventualmente sí podría. Bueno, ¿qué les estaba consultando yo? Ah, ¿en qué consistía la posesión efectiva? No, la posesión efectiva en general lo que hace eh, es reconocer la calidad de heredero de una persona respecto de otra, ¿cierto? Desde un punto de vista legal. Yo soy heredero de mi padre, soy heredero de mi madre, pero soy heredero con una declaración que también así lo establece y así lo reconoce, porque en una posesión efectiva pueden haber herederos, es decir, a una persona se le pueden dejar bienes, y puede haber legatarios. El legatario es a quienes se le da una porción de una herencia o un bien o una asignación determinada. Entonces, eh, la posesión efectiva lo que hace es eso, es reconocer, es abrir, es mostrar, es transparentar quién es heredero de una persona, ¿cierto? ¿Quién es heredero del causante? En definitiva, eso es lo que va a decir la posesión efectiva. Entonces, va a dar lugar a la posesión efectiva y va a declarar y va a reconocer que esas personas son herederos del causante que falleció, por ejemplo. Esa designación puede ser con testamento o sin testamento. Ustedes van a estudiar después las asignaciones testamentarias, van a estudiar, digamos, derecho sucesorio y van a ver las diferencias entre las circunstancias que exista testamento o no exista testamento. Porque hay asignaciones que son forzosas a hacer por ley. Es decir, uno no puede llegar y dejar todos sus bienes cero, puede dejar todos sus bienes a otra persona, porque tiene que respetar precisamente eh, ciertas, digamos, designaciones que son obligatorias efectuar de acuerdo a la ley, que son las llamadas legítimas. Es decir, existe la mitad legitimaria, nosotros no vamos a estudiar eso ahora, es como una suerte de torta, ¿cierto? Esta torta se puede dividir en cuatro, la mitad de la torta tiene que ser necesariamente para los legitimarios. Luego yo no le puedo dejar mis bienes a un amigo en perjuicio de mis familiares. No, a lo menos tengo que cubrir el 50% de los bienes para los familiares. Y la otra parte podría dejar una cuarta parte de la torta que se llama la cuarta de libre disposición. Esa la podría disponer libremente. Pero, y la otra que se llama cuarta de mejora, se puede establecer una condición mejor respecto a un legitimario. Si yo, por ejemplo, quiero dejarle más bienes a un hijo que a otro, quiero dejarle más bienes a la cónyuge que a los hijos, por ejemplo, se puede hacer. Para eso se requiere obviamente testamento y respetar estas asignaciones. Entonces, desde el punto de vista de nuestro curso, en realidad, que es lo que a nosotros nos va a interesar por ahora, ¿cierto? Estamos viendo las finalidades que se persiguen por cada acto judicial no contencioso. Decimos que en algunos casos está la protección de los derechos de los incapaces. En segundo lugar, esta declaración solemnemente de ciertos derechos. Es decir, se va a declarar, se va a reconocer solemnemente que los tales herederos son quienes van a heredar a un determinado causante. Eso va a estar dicho por una resolución judicial, por una resolución del registro civil, la posesión efectiva es intestada. También, por ejemplo, en la declaración de muerte presunta. Ocurre que hay personas que desaparecen o que no dejan rastro durante un tiempo, sin perjuicio que después reaparezcan o no reaparezcan.
La ley regula y establece también qué ocurre con la declaración, con la situación de estas personas, ¿cierto? Si desaparece durante un tiempo que se extiende, bueno, la ley tiene que regular también esta situación. Eh, no solo regular esta situación, la ley establece la forma y el modo en cómo se hace, ¿cierto? La declaración de muerte presunta lo que hace también es establecer cierta certeza en relación a ciertos bienes o a cierta condición de una persona que no está, ¿cierto? Habrá que nombrarle una persona que le administre los bienes a esa, por ejemplo, que está desaparecida. ¿Ah? Habrá que establecer determinados derechos, determinadas eh, condiciones que establece la ley para que, por ejemplo, pueda actuar su cónyuge, sus hijos mayores de edad, etcétera. Entonces va a llegar un minuto en que se va a dictar una resolución donde se establece que sí, que efectivamente hay antecedentes para determinar que una persona aparentemente o presuntivamente está muerta. Y de eso se generan derechos. Entonces, eso se hace con una declaración de un tribunal y eso, en el fondo, lo que está haciendo es establecer con algún grado de solemnidad la existencia de ciertos derechos para quienes sean familiares de ese muerto presuntivamente. Luego ahí hay otra finalidad, ¿cierto? Hay otra finalidad entonces en ese acto judicial no contencioso. En tercer lugar, otra finalidad de estos actos judiciales no contenciosos es la autentificación de ciertos actos. Sí, ya les dije que el certamen va a ser, digamos, con modalidades, o sea, a lo menos una parte de desarrollo. La facultad quería que los certámenes tuvieran una parte de desarrollo y otra parte de alternativa. No lo sé. Lo voy a fijar y lo voy a establecer hoy día. Voy a conversar con los profesores de la facultad. En principio, no obstante que es más largo y más extenso desde el punto de vista para mí como profesor, eh, yo prefiero la modalidad de desarrollo por ahora. Bueno, eso es lo que dice la facultad, vamos a ver. Siempre hay libertad en la cátedra. Sí, no, sí, ya lo han dicho, pero no sé, lo de las alternativas puede ser por la mayor facilidad para la corrección, etcétera. No lo sé, no sé si lo fijo yo el horario, eso tengo que verlo tampoco. Sí, me habían dicho que estaba a las 11 de la mañana, así que seguramente esa será la hora. ¿M? Hay que establecer la hora, o sea, la duración del certamen y lo que dice relación también con la modalidad. Si va a haber o no va a haber alternativa, eso lo voy a dejar definido dentro del día de hoy. Así que tranquilos, no se preocupen tanto. Si es modalidad de desarrollo, no van a hacer muchas preguntas tampoco. ¿Eh? Van a hacer preguntas más o menos precisas en relación a ciertas cuestiones de la materia y obviamente con algún grado digamos, con algún grado de desarrollo o de aplicación respecto de algunas cuestiones o materias que hemos tratado. Mañana, pues. Mañana van a tener el día para hacer todas las preguntas que quieran respecto a la materia. O más adelante, porque como les digo, quiero terminar esta parte de la materia. Esto lo voy a considerar también dentro del certamen, los actos judiciales no contenciosos. Ya. En tercer lugar, otra actividad es la autentificación de ciertos actos. Hay ciertos actos a los que la ley les da una solemnidad especial también. Por ejemplo, el trámite de la apertura de los testamentos. ¿Qué ocurre en la apertura de los testamentos? Hay testamentos que se hacen cerrados. Hoy día cada vez menos, hay menos casos.
En la generalidad de los casos, hoy día los testamentos se hacen ante un notario, ante un oficial de registro civil, de manera que eventualmente cualquiera podría tener acceso a esa información en una notaría, porque se puede pedir copia de esa escritura en que conste esa declaración de ese testamento, ¿cierto? Hoy día hay un registro nacional de testamentos que lleva al registro civil, de manera que una persona puede ir pedir un certificado que saber si determinada persona ha otorgado testamento. ¿Cómo lo sabe? Puede pedir un certificado ante el registro civil, así como certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de asignación de cargas, etcétera. Hay también hoy día un certificado de testamento para saber si una persona ha o no ha testado. Bueno, en cuanto a esta autentificación o validación de ciertos actos, la apertura de testamento, ¿qué quiere decir? La apertura de testamento significa que el testamento está en un sobre cerrado. Ese sobre cerrado se le entrega a un notario, ese notario tiene que sellarlo, lacarlo, ¿ah? Como en las películas, así, donde queda con un timbre, con un sello y con una firma de testadores que concurren a esa gestión. Y el notario tiene que certificar esta circunstancia que se le entregó ese testamento cerrado. Y él deja constancia que ese testamento está cerrado. Se lo puede entregar después al causante. Pero ese testamento no puede llegar y abrirse después del fallecimiento del causante. Para abrirse ese testamento tiene que hacerse con algunas solemnidades que establece la ley. Y esas solemnidades son algunas actuaciones que deben hacerse ante los tribunales de justicia. Tendrán que concurrir los testadores, tendrá que ver el juez, la circunstancia de permitir la apertura de ese testamento, y eso significa darle valor, darle fe a ciertos actos que se habían efectuado antes, por ejemplo, ante un notario. La apertura de testamento se hace ante los tribunales de justicia. ¿Qué otra finalidad tienen o qué otros actos judiciales no contenciosos también persiguen la autentificación de ciertos actos, por ejemplo? Hay otros casos en que la ley exige la confección de inventario solemne. ¿Ah? ¿Qué significa los inventarios solemnes? Significa que ciertos inventarios, por ejemplo, de bienes, para determinadas actuaciones, la ley exige que se cumplan con alguna solemnidad. Por ejemplo, que esa confección de inventario no la presente solo una parte, sino que la presente ante el juez de la causa y ante él se hace el inventario solemne. Él va viendo, él va chequeando los bienes que conforman ese inventario. Y eso se hace con solemnidad, significa que eso se va a hacer un día y una hora determinada, hay que publicarlo porque hay terceros interesados en ese inventario, entonces ahí se le va a dar valor a ese acto. Y ese valor se le va a dar por la vía entonces de estos actos de la confección del inventario solemne. Otro acto que tiene por finalidad la autentificación de ciertos actos es la protocolización de ciertos documentos. Protocolizar un documento es agregarlo al final del registro de un notario a pedido de parte interesada. Hay documentos que pueden dejarse en notaría y agregarse en registros que para estos efectos llevan los notarios. ¿Qué circunstancia tiene eso o qué valor tiene? Significa que le vamos a dar o vamos a perseguir una finalidad con esa protocolización, ¿cierto? Significa que ese documento va a quedar guardado, vamos a poder sacarle copia a ese documento que a lo mejor no hay copia en ningún otro lado. Piensen ustedes en un instrumento privado, ¿cierto? Un instrumento privado que no tenga matriz, un instrumento privado, una declaración, un eh, determinadas actuaciones que no están sujetos a ninguna solemnidad y que no tienen matriz. No puedo llegar a ir a sacar la copia de la misma. Se trata, por ejemplo, de este instrumento privado. Un instrumento privado, una certificación de un notario, una copia de un documento que viene del extranjero y que tiene validez en Chile. No va a haber una matriz de ese documento.
¿Qué queremos? Queremos guardarlo para que no se pierda. Y ese sacar copia. Podemos protocolizar este documento, agregarlo al final del registro de un notario a pedido de parte interesada. ¿Le vamos a dar valor? Sí, porque el día de mañana podríamos ir a pedir una copia de ese documento y eso le va a dar un valor, un sello, le va a dar una veracidad, le va a autentificar ese acto, ¿cierto? Y va a permitir que de ese se obtengan otras copias, pero con un valor jurídico. Si es un simple papel, el instrumento privado, ese papel lo tiene solo quien lo emite, ¿cierto? Por ejemplo, puede haber un papel entre dos personas donde una le diga a la otra que le debe. ¿Vale? Puede valer ese papel para la vida del derecho, ¿cierto? Como un instrumento privado. Lo que estamos diciendo es que en definitiva hay distintas finalidades para estos actos judiciales no contenciosos. Entonces, obviamente que la apertura de testamento, la protocolización de algunos documentos o la confección de un inventario solemne, lo que hace es autentificar estos actos, darle valor, ¿m? Darle veracidad a estos actos, darle formalidad a ese tipo de actos judiciales no contenciosos. Otra finalidad de los actos judiciales no contenciosos es evitar o precaver ciertos fraudes. Se evitan en algunos casos, entonces, las circunstancias que ocurran, que ocurran o que puedan existir algunos fraudes respecto de algunos documentos. Por ejemplo, de ciertos bienes de una sucesión. Imagínense que un padre que está en sus días finales, bueno, le muestra determinados documentos, no sé, colecciones de mucho valor, se las deja a un hijo, o les comenta esa situación, eh, papeles o muebles que tengan mucho valor también, todo eso se puede dejar protegido. Una suerte de que esos documentos estén guardados bajo ciertas condiciones. Yo declaro solemnemente que estos bienes van a estar protegidos, van a estar guardados, van a ser reconocidos, cosa que el día de mañana tengan valor si yo los quiero hacer valer respecto de los integrantes de una sucesión. A uno le dejo un cuadro, a otro le dejo, no sé, un escrito de la independencia de Chile que está firmado, etcétera. Hay bienes que tienen valores distintos. Entonces la ley permite que esos bienes estén protegidos, estén guardados, mientras no lleguen, por ejemplo, a sus destinatarios finales. Entonces también ese es un acto judicial no contencioso que la ley permite proteger. Tienen ustedes entonces al menos esas cuatro finalidades en los actos judiciales no contenciosos para los efectos de validarlos, ¿cierto? Para los efectos de que tengan trascendencia para la vida del derecho y en general frente a la sociedad. Veamos ahora qué diferencia en concreto reconoce la doctrina entre los actos de jurisdicción contenciosa y la jurisdicción no contenciosa. Bueno, si es así, entonces nos van a entrar los actos judiciales no contenciosos. Yo les dije que hoy día voy a hablar en la facultad con Felipe Muñoz y voy a ver eso. Si es así, no va a haber inconveniente, no les voy o sea, si tenía que estar a una semana de anticipación en la materia, bueno, quiere decir que vamos a dejarla hasta los actos de jurisdicción contenciosa y no los actos de jurisdicción no contenciosa. Si no es así, les voy a considerar los actos judiciales no contenciosos. Si tiene que estar definida con una semana de anticipación, no les voy a considerar los actos no contenciosos. ¿Qué diferencia entonces hay entre la jurisdicción contenciosa y los actos judiciales no contenciosos? En primer lugar, la obligatoriedad de conocer y fallar el asunto.
Tratándose de los actos de jurisdicción contenciosa, precisamente por la regla de la inexcusabilidad, los tribunales están obligados a conocer y no pueden excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva el conflicto, ¿cierto? Y esa regla ya la hemos señalado, ya la hemos conocido, está en el artículo 76 de la Constitución y en el artículo 10, inciso segundo del Código Orgánico. O sea, los tribunales están siempre obligados a intervenir cuando se le plantea una petición, aún a falta de ley que resuelva el conflicto. Reclamada la intervención en forma legal y negó su competencia, los tribunales no pueden excusarse de ejercer su autoridad, ni aún a falta de ley que resuelva esa cuestión. En cambio, tratándose de la jurisdicción voluntaria o los actos judiciales no contenciosos, los jueces van a intervenir solo en los casos en que una ley expresa establezca esa intervención para ese acto determinado. De manera que si ese acto no está señalado en la ley y eventualmente uno requiere la intervención de un juez, el tribunal no lo va a hacer porque no estaríamos en presencia de un acto judicial no contencioso. Para estar en presencia de un acto judicial no contencioso, los jueces van a intervenir solo en la medida que una ley establezca que puedan intervenir para ese acto. Si la ley no lo dice, no va a ser un acto judicial no contencioso, porque ya lo dijimos, de acuerdo al artículo 817, que los actos del Código de Procedimiento Civil, que los actos judiciales no contenciosos son aquellos que una ley expresa requiere su intervención y en los que no se promueva contienda alguna entre partes. De manera que si la ley no lo contempla, no será un acto judicial no contencioso. El artículo de la Constitución es el artículo 76 acerca de digamos, del artículo 76 de la Constitución y el artículo 10 del Código Orgánico. El artículo 10, entonces, del Código Orgánico hay que remitirlo al artículo 76 también de la Constitución, ¿cierto? El artículo 10 del Código Orgánico en su inciso segundo, que dice que reclamada la intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión. De manera que los jueces, entonces, tratándose de los actos de jurisdicción o de la jurisdicción contenciosa, reclamada la intervención de ellos, deben intervenir, deben conocer, deben resolver a una falta de ley que resuelva esa cuestión. En cambio, en los actos no contenciosos requieren de la existencia de una ley para que podamos estar. Luego los actos judiciales no contenciosos están señalados en la ley, están regulados en la ley y una ley expresa va a establecer que corresponda la intervención judicial para ese acto no contencioso. Entonces la primera diferencia está en la obligatoriedad de conocimiento y fallo de ese asunto. En segundo lugar, la existencia de un conflicto. En la jurisdicción contenciosa, obviamente, ya sabemos que para estar en presencia de estos actos de jurisdicción, para conocer de las causas civiles y penales, como señala el artículo 76 y el artículo 1 del Código Orgánico, se requiere la existencia de un conflicto, ¿cierto? De una contienda jurídica actual entre partes que debe ser resuelta por un tribunal. Eso origina la causa, eso origina el proceso. Se requiere conflicto, se requiere alguien que pretenda y se requiere de otro contra quien se reclame. En cambio, en los actos de jurisdicción voluntaria o en los actos judiciales no contenciosos, ese conflicto no existe. Y como consecuencia de que no hay conflicto,
tampoco hay parte, porque solamente hay un interesado, como hemos dicho, hay un peticionario, hay un solicitante, es decir, no se está reclamando en contra de otro. La persona que está pidiendo cambiarse el nombre no está reclamando en contra de otro, está diciendo que quiere cambiarse su nombre y la ley le dirá si se dan las condiciones que la ley establece para que se cambie el nombre. Entonces en ese acto no hay conflicto, no hay parte. Por tanto, obviamente que carece de, como condición de la existencia de un conflicto tratándose de los actos judiciales no contenciosos. En tercer lugar, en cuanto a la prueba y los medios de prueba. En materia de prueba, a nosotros nos interesan los asuntos civiles, no vamos a ver nosotros lo que ocurre en materia penal, ¿cierto? Porque estamos estudiando derecho procesal orgánico, vamos a estudiar nosotros el derecho procesal civil y no el penal. Eso ustedes lo van a estudiar aparte en otras asignaturas. Yo no dicto las asignaturas tratándose del derecho procesal penal. Pero tratándose de los conflictos jurídicos de materias de naturaleza civil, los tribunales no tienen libertad en materia de prueba. La ley en materia civil en Chile se rige por el sistema de la prueba, sistema de la prueba legal o tasada. Es decir, la ley establece cuáles son los medios de prueba y cuál es el valor probatorio de cada uno de esos medios de prueba. Como ustedes comprenderán, ahí el juez tiene poco margen. Es la ley la que establece cuáles son los medios de prueba, artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, ahí están señalados cuáles son los medios de prueba. Hoy día tenemos acceso a otros medios, a otras tecnologías. Piensen ustedes que el Código de Procedimiento Civil tiene más de 100 años. Hay que adecuar las pruebas nuevas a los avances de las comunicaciones, ¿cierto? Al progreso, pero eso en materia civil y en otras áreas se otorga más valor. En materia penal y otras áreas hay una mayor amplitud para establecer si se considera o no se considera medios de prueba a determinadas cuestiones, como son las grabaciones, como son los mismos redes sociales, ¿cierto? Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, WhatsApp. Entonces, en materia civil hay que encasillarlos dentro de la prueba documental. ¿Corresponde o no corresponde? ¿Ah? ¿Qué debe hacerse para que tengan juicio? Etcétera. En materia civil, en general, la ley establece, como les digo, no solo los medios de prueba, sino que adicionalmente el valor probatorio de cada uno de ellos. En cambio, en materia de jurisdicción o actos judiciales no contenciosos, los tribunales van a apreciar, como dice la ley, prudencialmente las pruebas que rinda el interesado, cualquiera sea esa prueba. Y no están establecidos entonces esos medios de prueba conforme al sistema de la prueba legal o tasada, la prueba que establece la ley. Entonces, en materia de actos judiciales no contenciosos, los tribunales van a apreciar de una manera más amplia la prueba que rinda el interesado. Incluso los interesados pueden valerse de lo que se denominan informaciones sumarias. Las informaciones sumarias es la prueba de cualquier especie que rinda un interesado, por ejemplo, la declaración de un testigo, de dos personas que van y declaran. Si efectivamente a este interesado, a esta persona se le perdió el libreto de cheque, y ahí estaban los cheques, y ahí había girado cheques por 1.000.000 de pesos. Esa es una información sumaria, porque no está sujeta a ninguna regla. No hay un contradictor que lo pueda interrogar. Va a declarar una persona libremente. Entonces, obviamente, que tratándose de los actos judiciales no contenciosos, la forma de hacer valer la prueba es bastante más amplia y además los tribunales van a apreciar de una manera más amplia, con mayor libertad, de una forma prudencialmente, como lo dice la ley,
¿cierto? Los tribunales en materia de actos judiciales no contenciosos van a apreciar prudencialmente las pruebas que rinde cada interesado, cualquiera sea la naturaleza de esa prueba. Lo que no es materia civil porque se rige por el sistema de la prueba legal o tasada. Otra diferencia, incidencia del fuero para determinar la competencia. Vamos a empezar a estudiar nosotros ya seguramente la próxima semana la competencia. Y la competencia, dentro de la competencia, tenemos al fuero como elemento o como factor o elemento de competencia para determinar la competencia absoluta del tribunal. En la jurisdicción contenciosa hay que examinar el fuero como elemento de competencia y como elemento que eventualmente puede hacer variar la competencia de un tribunal a otro por la circunstancia de la existencia de este fuero. En cambio, en la jurisdicción no contenciosa o en los actos judiciales no contenciosos, el fuero personal no se toma en consideración para establecer la competencia de un tribunal. No se considera el fuero tratándose de los actos judiciales no contenciosos. De manera que si hay que tramitar una posesión efectiva atestada, da lo mismo quién es. Si es un ministro de Estado, si es un expresidente de la República, si es un diplomático, un embajador, etcétera, o una alta autoridad, un intendente, un exministro, etcétera, el presidente de la Corte Suprema, eh, otras autoridades, ya sea de naturaleza civil, militar o eclesiástica, bueno, se va a someter a las mismas reglas que cualquiera de nosotros, de manera que ahí no va a haber variación por la existencia de un determinado fuero. Entonces el fuero va a tener valor para los actos contenciosos, pero no para los no contenciosos. Otra diferencia, en cuanto a los requisitos de la sentencia. A ver, las sentencias definitivas tienen distintos requisitos que están señalados en la ley, tratándose de actos contenciosos o actos de jurisdicción propiamente tal, y tratándose de actos judiciales no contenciosos. En la jurisdicción contenciosa, las sentencias tienen que cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Y además, de acuerdo a lo que dispone el auto acordado del año 1920 que establece, que dictó la Corte Suprema. Es decir, están los requisitos del artículo 170, donde se dice ahí que la sentencia definitiva debe establecer, por ejemplo, la individualización de las partes. La individualización de las partes de ese juicio, por ejemplo, pero después el auto acordado 1920 como que desmenuzó estos requisitos del artículo 170 y estableció una mayor explicación de los requisitos de la sentencia. Por ejemplo, que las sentencias siempre tienen que constar de tres partes. De una parte expositiva, de una parte considerativa y de una parte resolutiva. Todas las sentencias tienen que tener esas tres partes. En cambio, tratándose de los actos judiciales no contenciosos, los actos judiciales no contenciosos se rigen conforme a las reglas del artículo 826 del Código de Procedimiento Civil, que obviamente es una disposición muy diversa a la del artículo 170. El artículo 826 del Código de Procedimiento Civil. Este artículo establece que las sentencias definitivas en los negocios no contenciosos deben señalar el nombre, profesión, oficio, domicilio del solicitante, las peticiones deducidas y la resolución del tribunal. Cuando se deba proceder con conocimiento de causa, se establecerán además las razones en esa resolución. Como ustedes comprenderán, esos requisitos son bastante menos rigurosos o menos exigentes que lo que establece el artículo 170.
Vamos a señalar algunos, el artículo 170, por ejemplo, ¿cierto? El Código de Procedimiento Civil, donde establece que la sentencia definitiva, por ejemplo, tiene que indicar la enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante de los fundamentos y enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado, las consideraciones de hecho o de derecho que sirvan de fundamento a la sentencia, la enunciación de las leyes o los principios de equidad conforme a los cuales se dicta. Entonces, obviamente que son condiciones muy distintas los requisitos de la sentencia, tratándose de los actos judiciales contenciosos, que aquellos de un acto judicial no contencioso, donde obviamente tenemos que cumplir con las exigencias del 170 más el auto acordado 1920, y la sentencia es mucho más amplia, es más detallada, es más rigurosa que los requisitos del 826 del Código de Procedimiento Civil. Por último, en cuanto a la cosa juzgada, ya hemos explicado que la cosa juzgada es una de las principales instituciones que ustedes van a encontrar en el ámbito del derecho procesal y van a volver muchas veces sobre ella. En principio, la cosa juzgada, ¿cierto? Es el efecto que produce, uno de los efectos que producen las resoluciones judiciales. O el principal efecto, según alguna parte de la doctrina. Está este efecto y hay otros efectos. De manera tal, entonces, que la cosa juzgada es un efecto, es una consecuencia de las resoluciones que van a dictar los tribunales. Las sentencias dictadas en la jurisdicción contenciosa, una vez que están firmes o ejecutoriadas, producen el efecto de cosa juzgada. Las resoluciones están firmes o ejecutoriadas cuando no admiten más recursos en su contra. Ya se acabaron los recursos, se acabaron los plazos, se acabaron los tiempos. Entonces terminó la discusión y en algún minuto esa sentencia queda firme, queda inamovible, queda irrevocable, no se puede modificar. De manera que la sentencia, tratándose de la jurisdicción contenciosa, una vez que están firmes, producen siempre el efecto de cosa juzgada, que da origen a la acción y la excepción de cosa juzgada. Siempre, no que le da el carácter de inamovible e irrevocable. En cambio, en los actos judiciales contenciosos, una parte de la doctrina dice que esta sentencia o que esta resolución nunca van a producir el efecto de cosa juzgada. Otra parte de la doctrina sostiene, y es la reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, muy discutible, dice que las sentencias negativas y las afirmativas incumplidas no producen el efecto de cosa juzgada, porque esas resoluciones pueden ser revocadas o modificadas por el mismo tribunal que las dictó. Es decir, no tienen la misma naturaleza que cuando están firmes, que no pueden ser modificadas o revocadas de manera alguna, dijimos, en los actos contenciosos. En los actos no contenciosos, una parte sostiene que cuando la resolución es negativa o afirmativa incumplida, puede volver a ser revocada o modificada por el mismo tribunal que la dictó. Por ejemplo, si yo presento una solicitud de cambio de nombre y el tribunal no me da lugar al cambio de nombre, eventualmente el día de mañana yo voy a volver a presentar la misma solicitud para volver a cambiarme el nombre, ¿cierto? Y ahí no se va a poder oponer la excepción o la defensa de cosa juzgada. Oiga, usted no puede volver a plantear esta cuestión porque ya un tribunal, esa sentencia ya está firme, no puede discutirse la misma cuestión. Sí se puede. Lo mismo, por ejemplo, si en un acto judicial no contencioso se otorga la autorización judicial a un incapaz para vender un inmueble. Se dice, sí, ha lugar a la autorización judicial para que venda la propiedad de ese incapaz, un tutor, un curador, ¿cierto? Y que lo venda en la suma de 20 millones de pesos. Pero la venta tiene que ser dentro de los próximos meses. Y en el intertanto, estamos en presencia de esta pandemia, ocurre esta situación en el mundo, indudablemente que a lo mejor ya el interesado no va a querer comprar esa propiedad, va a querer guardar digamos, sus recursos económicos que tiene y no va a comprar la propiedad.
se dice que el día de mañana, podrá volver a intentarse esa autorización judicial para enajenar ese inmueble nuevamente. Sí. ¿Por qué? Porque se trata de una sentencia afirmativa que dio lugar a autorización a vender un inmueble, por ejemplo, pero que no se cumplió, porque no lo hizo dentro del plazo, porque cambiaron las condiciones del mercado, porque el comprador ya no existe. Entonces, ¿podrá plantearlo nuevamente? Sí. Entonces, para algunos, siempre los actos judiciales no contenciosos no producen el efecto de cosa juzgada. Para otra parte de la doctrina, las sentencias afirmativas y negativas incumplidas son las que no producen el efecto de cosa juzgada, porque ellas pueden volver a ser modificadas o revocadas por el mismo tribunal que conoció de ellas con anterioridad. Les estoy indicando que una parte de la doctrina reconoce que estamos en presencia de un, eh, digamos, una parte de la doctrina dice que la cosa juzgada nunca va a existir en los actos judiciales no contenciosos. En los actos contenciosos no hay duda que las sentencias, una vez firmes, producen el efecto de cosa juzgada. Pero en los actos judiciales no contenciosos hay una parte de la doctrina que dice que nunca se produce el efecto de cosa juzgada tratándose de los actos judiciales no contenciosos. En cambio, otra parte dice que las sentencias negativas y las afirmativas incumplidas no producen el efecto de cosa juzgada. Es decir, la sentencia que no dio lugar al cambio de nombre o la sentencia que permitió autorización judicial para enajenar un inmueble de un incapaz y si no se vendió en definitiva, eso no produce el efecto de cosa juzgada, porque esas resoluciones siempre van a poder ser modificadas o revocadas por el mismo tribunal que las dictó, o van a poder volver a plantearse nuevamente ante un tribunal. Entonces no producirían el efecto de cosa juzgada. Solo las afirmativas, o sea, las negativas y las afirmativas incumplidas. Las afirmativas cumplidas como que ya sí producirían el efecto de cosa juzgada, porque si ya se logró el efecto, ya se vendió el inmueble, ya no puede volver a discutirse la misma cuestión, porque ya se vendió el inmueble. Pero es discutible, porque si yo me cambio de nombre, eventualmente el día de mañana podría volver a cambiarme el nombre, por ejemplo. Entonces dicen que no se produce este efecto de cosa juzgada que las hace irrevocables o que las hace eh, inamovibles. Ahí están las diferencias entonces entre, o el paralelo entre la jurisdicción contenciosa y no contenciosa. Se ven claramente las distintas reglamentaciones que tienen estos actos, ¿cierto? En una serie de cuestiones, como podemos ver, ¿cierto? Si hay conflicto, no hay conflicto, la obligatoriedad de conocer y fallar el asunto, la prueba, qué pasa con la prueba, con los medios de prueba, los requisitos de la sentencia, eh, qué ocurre con el fuero y, por ejemplo, la existencia del efecto de cosa juzgada en unas resoluciones y no respecto de las otras. Vamos a parar algunos minutos ahora y nos va a quedar solamente lo que dice relación con la jurisdicción, la tercera y última fase, que dice relación con las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas de los tribunales, que también ellos conocen, en atención a la regla del artículo 3 del Código Orgánico de Tribunales, y con eso terminamos jurisdicción y vamos a dar inicio después al estudio de la competencia, que es lo que nos queda. Hacemos un alto entonces.